El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. A ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Con el Evangelio que hoy hemos escuchado, damos final a todo ese momento vivido por Jesús y sus apóstoles en el cenáculo. Ese momento que empezó con el lavatorio de los pies, con ese diálogo, conversación familiar, íntima, cercana, entre Jesús y sus discípulos, mientras partían el pan y compartían la copa, y ese momento de oración, ese momento de oración. Hoy termina la oración de Jesús. Hoy Él continúa con sus ojos levantados al cielo, hacia Dios, hacia su Padre Todopoderoso, de quien procede todo bien y toda gracia. Hoy Jesús reza, pero ya no reza solo por sus discípulos, por ese pequeño grupo que estaba con él. Hoy Jesús reza también por todos aquellos que llegarán a la fe gracias a la predicación de ellos. Y la petición que Jesús le hace al Padre es significativa: que sean uno. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad de la iglesia no es algo opcional para los cristianos. La unidad de la iglesia es el anhelo de Jesús, es el sueño de Jesús. Tiene que ser una nota que caracterice a la iglesia. La iglesia es una sola iglesia. El matrimonio es signo de la alianza entre Cristo y su iglesia. Y el matrimonio, como Jesús lo concibe, es monógamo. Un hombre y una mujer.
no es polígamo. Jesús no tiene muchas iglesias. Jesús no tiene casa grande y casa chica. Jesús tiene una sola iglesia. Y Jesús quiere que su iglesia sea imagen de la comunión trinitaria, donde el Padre y el Hijo son uno en la unidad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el vínculo de unidad y de amor entre el Padre y el Hijo. Si el Hijo eterno es el Verbo en el que Dios se conoce a sí mismo, el Espíritu Santo es la aspiración, el amor con que el Padre ama al Hijo y el amor con que el Hijo corresponde al amor del Padre. Un amor que no es algo abstracto, un amor que es algo concreto, un amor que es persona, un amor que tiene rostro, un amor que tiene nombre, un amor que es fruto de esa reciprocidad entre el Padre y el Hijo. Es el fruto de ambos. El Espíritu Santo no procede solo del amor con que el Padre ama al Hijo. El Espíritu Santo no procede solamente del amor con que el Hijo ama al Padre. El Espíritu Santo es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Es el amor hecho persona. Y en la iglesia también el Espíritu Santo es el creador de la unidad. Unidad que, repito, como muchas veces lo he dicho, no es uniformidad. Unidad que, respetando las diferencias, sin embargo, hace que los diferentes no se sientan opuestos, sino complementarios y llamados a vivir en la unidad, a complementarnos los unos a los otros. Varón y mujer no son sexos opuestos, son sexos complementarios, hechos el uno para el otro, hechos para que solo juntos puedan crecer y madurar, hechos para que solo juntos puedan ser fecundos, hechos para que solo juntos puedan cultivar y cuidar de la creación con rostro humano, no deshumanizado. La diferencia de razas, la diferencia de caracteres, la diferencia de temperamentos y de culturas, la diferencia de manera de pensar y de sentimientos, jamás debemos verlos como opuestos, sino como algo que nos complementa, que nos enriquece. La unidad es más grande que las partes, es más grande que el conflicto, es más importante que el conflicto. La iglesia de Jesús es una. Esa es nuestra fe, una sola iglesia. En un momento dado, cuando Pablo bautiza a los discípulos de Éfeso, que solo habían recibido el bautismo de Juan, les hablé de
que creemos en un solo bautismo y que todos los bautizados en el nombre de la Trinidad Santa somos miembros de la misma iglesia. Somos hermanos, aunque no nos reconozcamos como tales, aunque no nos juntemos, aunque vivamos separados los unos de los otros, aunque no seamos capaces de convivir, somos hermanos. Somos hermanos. La iglesia es una. Y sin embargo, todas las divisiones que hay en la iglesia son fruto del pecado, de esa incapacidad de respetar al otro, de escuchar al otro, de dialogar con el otro, de buscar consensos con el otro, pero una unidad que tiene como fundamento la verdad. No se puede sacrificar la verdad para vivir una unidad falsa. La unidad tiene como presupuesto la justicia. Donde hay injusticias, la unidad es ficticia. La unidad exige respeto a la dignidad y a los derechos del otro. La unidad exige libertad, libertad para expresar, honestidad para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, pero también humildad y honestidad para escuchar. Donde hay fanatismos, donde hay fundamentalismos, el diálogo se vuelve imposible. Y cuando el diálogo se vuelve imposible, la unidad se rompe. La unidad se rompe. Pero se rompe por causa humana. En realidad la iglesia sigue siendo una sola y la misma. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran todos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Durante mucho tiempo, las tribus tenían su gobierno autónomo y solo en momentos de gran peligro se unificaban bajo la dirección de un caudillo, de un juez, Sansón o Gedeón o tantos otros. Pero llegó un momento en que las tribus quisieron convertirse en reino y Dios eligió a la casa de David y le prometió un reino eterno. A David le sucedió Salomón. Y Salomón reinó, al igual que su padre David, sobre las 12 tribus. Pero el hijo de Salomón no fue justo en su trato hacia todas las tribus. No fue justo. Cargó impuestos muy fuertes a las tribus del norte para enriquecer a las tribus del sur. Y entonces las tribus del norte se rebelaron. Fundaron su propio reino con un rey que no era de la casa de David. Mientras que las tribus del sur siguieron bajo el reinado de la casa de David. Ambos reinos esperaban un Mesías davídico. Ambos reinos eran dos reinos, eran un solo pueblo, eran una sola familia, eran una misma sangre.
aunque no se reconocieran como hermanos, aunque muchas veces hicieran la guerra el uno contra el otro, como Caín y Abel. A veces hay divisiones, pero en el fondo de las divisiones siempre está el pecado humano, la fragilidad humana. La unidad es el deseo de Dios y la unidad es la fortaleza de la iglesia. La unidad es la que hace creíble la enseñanza de la iglesia. La unidad es fundamental para la iglesia. Y la unidad de la iglesia empieza en cada matrimonio. Es difícil. Es difícil. Tiene que haber unidad entre marido y mujer. Y eso exige respetar la igualdad. Eso exige respetar al otro. Eso exige no solo respetar, sino valorar al otro. Eso exige capacidad de escucha y de dejarme complementar, no como si yo fuera el único que tengo toda la razón. Pero cuando no existe esa capacidad, viene la división. Y la división hace frágil a la familia y la familia se rompe. La unidad de las familias, la comunión en las familias, la unidad entre padres e hijos. Piensen ustedes en eso. Si un hijo recurre a su padre y le pregunta algo, el padre le responde. Y al rato va con su mamá. Mamá, mi papá me dijo esto. Está loco. Está tonto. No le hagas caso. Oye, papá, mi mamá me dijo esto. No, hijito, la tonta es ella. La loca es ella. Válganos. Han perdido credibilidad ante los hijos. Han perdido credibilidad. Y lo mismo pasa en comunidades más grandes. La unidad nos hace fuertes. Las divisiones causadas por la altanería, el autoritarismo, el deseo de imponer nuestro pensamiento, nuestra ideología, nuestra fe sobre los demás, destruye la unidad. La unidad exige verdad y la verdad la buscamos juntos. La unidad exige justicia y la justicia la construimos juntos. La unidad exige amor, exige capacidad de perdón, exige capacidad de comprender, de tratar de meternos en el pensamiento del otro para entender lo que quiere decir. Exige paciencia, exige tolerancia, exige muchas cosas que si no estamos dispuestos a dar, no se va a dar esa unidad. La iglesia es una. Y sin embargo, muchos cismas a lo largo de la iglesia han causado divisiones. Desde los cismas antiguos entre el oriente y el occidente, hasta las grandes cismas causados con la reforma de Lutero. Y después, la multiplicación de iglesias que pretenden tener su origen en el pensamiento de Lutero
pero que ni siquiera se entienden entre sí. Y es curioso darnos cuenta cómo muchas veces los asuntos de fe se han tratado como pretexto, porque la verdadera causa de los cismas no es de índole religiosa, sino de índole política. El imperio del Oriente, con su capital en Constantinopla, llegó a ser más poderoso que el decadente imperio de Occidente, con su capital en Roma. Y entonces el obispo de Constantinopla dice, si el emperador de Constantinopla es más que el rey, que el emperador de Roma, yo soy más que el Papa. El sucesor de Pedro tiene primado, pero es de honor. Él no manda aquí. Él no tiene jurisdicción. Y así, por razones políticas, se va creando un cisma con pretextos religiosos. El rompimiento de la iglesia anglicana se dio por razones de fe. Enrique VIII quería divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón. La iglesia no admite el divorcio. El rey dijo, hacemos otra iglesia. La iglesia no puede ser gobernada por un soberano extranjero. El rey de Inglaterra es el jefe de la iglesia de Inglaterra. Él es el que pone y quita obispos. Él es el que dice cuál es la verdad y cuáles son los mandamientos y los ritos y ceremonias que deben observarse. Y los príncipes alemanes también quisieron rebelarse contra el emperador alemán. Y entonces apoyaron las reformas de Lutero, muy cómodas. Lutero proponía cuius regio, eius religio. La religión está en manos del rey. Lo que el rey diga, esa debe ser la religión de ese pueblo. Y somete totalmente a la institución eclesial, a la institución política, destruyendo lo que Jesús había constituido como cabeza de su iglesia, el primado de Pedro, la colegialidad de los apóstoles. Sí, razones políticas y económicas. Y muchas veces vamos viendo también en la división de iglesias esos mismos criterios. Tenemos que luchar por la unidad, empezando por la familiar, la de nuestros grupos, la de nuestras parroquias, la de nuestra diócesis. Una unidad que es difícil, que nos exige construir un camino común que no nos resulta fácil, pero que es un don de Dios, un don maravilloso de Dios. Cuando a Jesús le pedimos paz y unidad, le decimos, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y por tu palabra, bendícenos con el don de la paz y la unidad. El diablo siembra división, discordia, confusión, siembra griterío. El demonio siembra división entre el hombre y Dios, siembra división entre Adán y Eva, siembra división entre Caín y Abel.
siembra división en Babel, cuando las lenguas se confunden, cuando los hombres dejan de ser capaces de entenderse los unos a los otros. En Pentecostés había en Jerusalén judíos que se habían criado en diversos países y que hablaban distintos idiomas. Y cuando aquellos pobres arameos, galileos, salieron a predicar el evangelio, todos les entendían como si estuvieran escuchándolos en su propia lengua. Ese es el milagro de la unidad. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la creación del Espíritu Santo. Hoy pedimos junto con Cristo por la unidad de la iglesia. Y descubrimos la razón que tenía Jesús cuando nos advirtió: todo reino dividido se encamina hacia su propia ruina, hacia su propia destrucción. Hoy hemos escuchado una lectura en la que Pablo actúa no solo con sencillez de paloma, sino también con astucia de serpiente. El procurador romano no entendía cuál era el pleito que tenía Pablo con los judíos. Y manda llamar al Sanedrín para que ahí discutan con él. Pablo astutamente se da cuenta. Algunos de los miembros del Sanedrín eran saduceos. No creen en la resurrección de los muertos. Otros eran fariseos, que sí creen en la resurrección de los muertos. Y entonces Pablo, astutamente, empieza el diálogo diciendo: hermanos, pues me han traído a juzgar porque yo sí creo en la resurrección de los muertos. Y se armó la discusión entre ellos. Una discusión que no fue diálogo, que no fue sínodo, que no fue concilio. Una división que terminó en griterío, en gente vociferante, en gente que se puso violenta, al grado que el procurador tuvo que sacar a Pablo para que no lo fueran a hacer pedazos. Y el procurador se quedó en las mismas. No entiendo de qué acusan a este hombre. Las divisiones cuestan caras en las familias, en la vida política, en la vida de los partidos, en la vida de las empresas, en la vida de la sociedad. Las divisiones cuestan caras. Polarizar y dividir, dispersar en lugar de congregar, siempre será fruto de una mentalidad diabólica. El que no junta conmigo, desparrama, dice Jesús. Y cuando existe el deseo y la capacidad para desunir, para disgregar, para crear divisiones, eso no es obra del Espíritu de Dios. Eso viene de otro espíritu. Todo reino dividido se encamina hacia su propia ruina. No pongo ejemplos. Los ejemplos son visibles en la vida de nuestras familias, en las luchas por herencias, en la vida de nuestra sociedad, en las desigualdades sociales y económicas, en las instituciones civiles y políticas, en los congresos, en los gobiernos,
en los partidos. Todo reino dividido se encamina hacia la ruina, pero la unidad solo se logra con verdad, con justicia y con respeto a la dignidad y a los derechos de cada persona. No se puede fundar la unidad pisoteando la dignidad ajena. La unidad solo se construye en el diálogo, humilde y honesto, en el diálogo sincero, en el diálogo en el que juntos buscamos la verdad y el camino común, en el diálogo que no es gritería, que no es vandalismo, que no es vociferar, que no es insulto, que no es descalificar al que piensa distinto, que exige respeto y respeto no fingido, respeto real. Porque a veces cuando queremos ofender a alguien le decimos, pues con todo respeto te voy a decir qué. Y viene el golpanazo. No me respetes tanto, compadre. No me respetes tanto. Pidamos a Dios que esta Eucaristía sea signo de comunión. Y pidamos a Dios que esta pandemia sea también oportunidad de comunión familiar, de reconstruir nuestras familias tan disfuncionales. Hace poquito platicaba yo con un fraile, y los frailes viven en conventos, viven así en comunidad. Dicen, en mi convento somos 10 frailes, pero cada uno tiene su rutina, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus asuntos. Y la vez que más nos habíamos juntado a comer, éramos 5. Nunca estuvimos los 10. Y a veces cuando ya 2 de los que llegaron primero iban saliendo, llegaba otro y así. Pero nunca, ni una comida, ni una cena, ni un desayuno juntos. Ahora con la pandemia, desayuno, comida y cena juntos. No los conocía. Éramos extraños. Yo no conocía sus historias, sus pensamientos. Es cierto que a veces hubo malentendidos. Es cierto que a veces hubo discusiones. Es cierto que a veces hubo bromas que fueron de mal gusto y que lastimaron a alguien. Pero puesto en la balanza, hemos ganado más en 2 meses de pandemia que en toda la vida juntos, en el mismo convento, pero no unidos. Ojalá que nuestras familias sean capaces de buscar la unidad, de escucharse, de tenerse paciencia y de buscar el camino común. Que el privarnos de la comunión eucarística nos ayude a crear comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es el prójimo, que es el otro. Celebremos pues esta Eucaristía invocando al Espíritu de unidad.